Buenas tardes para todos. Bueno, nos acompañan el día de hoy Davis y Eliana. Para ustedes dos, bueno, buenas tardes. No sé la verdad qué sucedió con el resto del grupo, pero bueno, vamos a iniciar la clase, pues la clase quedará grabada y lo que estaremos haciendo es colgarla en la plataforma para que los demás compañeros puedan tener la información, ¿sí? Entonces, buenas tardes, mi nombre es Ana María Muñoz Prada. Para los que de pronto no han tenido la oportunidad de verme en clase, seré su docente de gestión ambiental. Entonces, vamos a empezar para que eh, no, no se nos agote el tiempo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora, sí, señora. Ok. Entonces, teniendo en cuenta, nosotros estuvimos viendo la semana pasada acerca de qué era la asignatura, para qué, para qué nos servía ver esta asignatura, qué era el impacto que iba a tener dentro del quehacer de nosotros en el programa, ¿cierto? Como profesional, la administración en la seguridad y salud en el trabajo. Eh, a nivel de introducción, en nuestra primera unidad, vamos a estar viendo las generalidades de lo que es la gestión ambiental. Y en esta unidad, que es la unidad 1, estaremos viendo lo que es definición de qué es la gestión ambiental y sus antecedentes. La semana pasada estuvimos viendo un video que ahí lo tienen y pues quedará también en la información que en la plataforma. Son los conceptos de gestión ambiental, más bien esos son los conceptos previos que nosotros debemos saber para comprender qué es la gestión ambiental. La problemática ambiental en los sectores productivos, los programas de gestión ambiental y el impacto ambiental versus la capacidad empresarial. Entonces, primeramente, podemos definir qué es la gestión ambiental. Nosotros hablamos de gestión. Gestión es buscar, ¿sí? Buscar, trabajar en pro de algo para conseguir algo. Entonces, nosotros cuando gestionamos, pues la idea es gestionar bienes y servicios de manera beneficiosa, ¿verdad? Manera beneficiosa para lo que nosotros estemos desarrollando. Pero, pero cuando esa gestión se hace a la parte ambiental, pues busca ese beneficio del medio ambiente, ¿sí? Entonces, en resumen, la gestión ambiental busca los beneficios y las actividades que vayan acordes a preservar el medio ambiente. Eso es la gestión ambiental. Entonces, es un proceso, ¿sí? No es una acción aislada ni es una sola acción, es un proceso. Los procesos conllevan diferentes acciones y diferentes procedimientos, diferentes actividades para nosotros lograr algo. Entonces, en este caso, buscamos es orientar, resolver. Cuando nosotros nos dicen mitigar, mitigar es darle una solución, ¿sí? Darle una solución que sea lo más beneficioso posible y que produzca o provoque el menor impacto, ¿sí? El menor impacto. Entonces, ¿qué busca la gestión ambiental? Resolver, mitigar, prevenir. Ahí hay una palabra clave y es prevenir. ¿Qué vamos a prevenir? Pues todos los problemas de carácter ambiental, todo aquello que afecte el medio ambiente. Eso tiene un propósito. Hablamos de ese concepto que es desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible es aquello que nosotros podemos preservar en el tiempo, con donde podemos crecer, ¿sí? Ustedes ven una ciudad y ustedes dicen, uy, esa ciudad tiene desarrollo. Desarrollo es porque ha crecido, pero es sostenible, ¿sí? Sostenible quiere decir que sea amigable con el medio ambiente, aparte de eso pueda sostenerse o mantenerse, ¿sí? Lo que buscamos es que se mantenga en el tiempo, pero que se mantenga en el tiempo no solamente para que quede, sino para que quede en las condiciones iniciales. Me hago entender, por ejemplo, es muy común escuchar por ahí, es que, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué le vamos a dejar a ellos? ¿Sí?
es precisamente el desarrollo sostenible busca eso, que nosotros a través del tiempo y a través de ese crecimiento, tanto poblacional como a nivel industrial, a nivel productivo, pero que nosotros eso pueda ser sostenible, o sea, los recursos naturales puedan mantenerse, ¿sí? Y no agotarlos de manera rápida, porque entonces, vuelvo y les digo, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Eso es desarrollo sostenible. Entonces, nosotros podemos, el ser humano ha potencializado todas sus actividades, el ser humano se ha desenvuelto en la parte cultural, en la parte social, en la parte productiva, ¿sí? Pero lo que se busca es eso, que se mantengan las características, sobre todo de los recursos naturales. Imagínense si se agota todo el agua que hay. Pues el agua dulce, ¿no? El agua potable para nosotros estar. Si le dañamos los ecosistemas a las diferentes especies, ¿sí? ¿Qué va a suceder ahí? Estamos acostumbrados pues a ver muchas series y muchas documentales y cosas que nos parecen futuristas y nos parece que están hablando de cosas aisladas y pues no. A veces pensamos que porque están buscando vida en otros planetas, porque están buscando salir al espacio, porque están buscando, todo eso se busca es con un objetivo y es que recursos naturales agotados, recursos naturales pendiendo de un hilo. Y, eh, pero el depredador más grande, pues sabemos que es el ser humano y hasta que no cambiemos ciertas actitudes, prácticas y acciones que hacemos cotidianamente, pues va a ser muy difícil, va a ser muy difícil tener ese desarrollo sostenible y contar con, con un ambiente y un ecosistema ideal. ¿Qué más se busca en la gestión ambiental? O sea, ¿qué más busca la gestión ambiental? Pues busca las respuestas, pero más que las respuestas, las soluciones, ¿sí? En todo ese entorno que hay entre lo que sucede con nosotros como seres humanos y nuestro convivir diariamente en medio de una naturaleza, en medio de un ambiente, ¿ya? Por ejemplo, una empresa, ¿sí? En una empresa, cualquiera que nosotros queramos mencionar, ¿sí? Una empresa se relaciona con la sociedad, ¿sí? Se relaciona con la sociedad. La empresa está dentro de una sociedad, pero también está dentro de un ambiente, ¿sí? ¿Cómo interactúa con los árboles que está afuera o dentro de la empresa? ¿Cómo se interactúa con las especies que se manifiestan por ahí? Que si hay iguanas, que si hay ardillas, que si hay animales, ¿cómo interactúan con esa naturaleza? O simple y llanamente, ay, pues necesito hacer un auditorio más, venga y corte todos esos árboles que están ahí afuera y ahí lo voy a construir. ¿Cómo es esa armonía? ¿Cómo es esa relación entre la sociedad y la naturaleza o el medio ambiente que nos rodea? ¿Sí? ¿Qué se busca? Acciones que generen, que generen qué? Generen buscar soluciones, ¿sí? Generen buscar y se generen soluciones que vayan en pro del mejoramiento de ese ambiente, ¿sí? Poder monitorear. Hay algo que es importante y es nosotros poder revisar constantemente qué impacto va teniendo cada una de las acciones que nosotros tenemos con el medio ambiente. Entonces, hay que monitorear cómo incide también las políticas públicas. O sea, ahora, por ejemplo, hay varias políticas como la del tema del plástico, ¿sí? De ustedes dos que están ahí participando conmigo en la clase, ya usted va al supermercado y ¿qué no le dan? ¿Cómo hace para ir al supermercado ahora y llevar su compra? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, uno lleva las bolsas que son reutilizables y bueno, lo cierto es que aunque se han implementado estas bolsas reutilizables, aún la gente todavía no ha creado conciencia, siguen pagando por las plásticas. Aunque se pagan impuestos, la idea no es el impuesto, sino dejar de utilizar este tipo de bolsas. En mi caso, pues siempre llevo la bolsita esa reutilizable que compré.
en un supermercado de estos. Interesante eso que tú estás diciendo, pero ya prohibieron, de hecho ya está prohibido. Al principio, lo que pasa es que todas las implementaciones, todas las Bueno, políticas, profesora, sí, bueno, mire, Santa Marta es una ciudad que ahorita está implementando el sistema de cero bolsa en supermercados, pero sí, uno va a la tienda del barrio o mm, va al expendio que hay en la esquina que vende frutas o llega a la esquina donde consigue uno el plátano, el banano y prácticamente no existe un control sobre ese tipo de bolsas. Por lo menos yo ahorita no me encuentro en la ciudad, estoy en Sincelejo y aquí, o sea, ese nivel de política todavía no se implementa. no, en Uno Santa Marta va, tampoco, yo vivo en Santa Marta y tampoco. uno por lo menos, uno va a una olímpica en Santa Marta y pues uno tiene que llevar su propio sitio donde recolectar lo que compra. En Sí, Sincelejo no ocurre así, uno va a una olímpica igual y pues le cobran la bolsa 90 pesos, 30 pesos, va a un área le cobran la bolsa 100 pesos, va a bueno, un éxito y le cobran la bolsa en 30 pesos. O sea, eso no hay son todavía una política transiciones, generalizada. pero aquí no te vayas Correcto. lejos, aquí eso pasó. Aquí eso no tiene como un mes apenas que, por ejemplo, Ara y de uno dejaron de vender bolsas plásticas, ¿sí? Tiene como un mes apenas, o sea, tampoco creas que fue así. Cuando se va a hacer implementaciones de políticas, sobre todo a nivel público, eso va a una transición, ¿sí? Eso debe ir una transición. Entonces, a veces nos encontramos todavía en esa transición, ¿ya? Pero tú mencionaste algo que es muy importante y bueno, a nivel de grandes superficies o de supermercados, que lo mencionamos ahorita, es más fácil, ¿sí? Es más fácil que estas políticas se implementen, pero no tanto se implementen, sino que se cumplan, ¿sí? Porque ellos pagan impuestos y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, estás vendiendo la bolsa, listo, pilas, que ya no solamente es la bolsa, sino que ahora te vamos a multar, no puedes vender la bolsa, o sea, ya ahora se convirtió en una política en que no puedes vender ni siquiera la bolsa, ¿sí? Porque al principio, en la transición de la norma, ¿ya? En la transición de esas políticas públicas, lo primero que se buscó fue, bueno, el que no traiga la bolsa, pues se la vendemos. Entonces, al punto de que tú dices, miércoles, me voy a gastar 500, 600 pesos a punta de bolsa, pero igual la gente los pagaba, ¿sí? Entonces se empezó como esa reducción, ¿verdad? Se buscó esa reducción. Sin embargo, hasta que la política no fue así certera, ¿sí? Ya, si me vendes bolsa, así me la vendas a 10 pesos, 30 pesos, no sé, si me vendes bolsa, pilas porque te voy a multar, ¿ya? Eso está sucediendo hoy en día. Entonces, como hoy en día, ahora sí, entonces se ha dejado de vender la bolsa plástica. Tú tocaste una parte muy interesante, bastante interesante, y es, bueno, listo, en las grandes superficies lo hacemos más rápido, en los supermercados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la tienda de barrio? Con el carretillero, ¿qué pasa? Con el vendedor ambulante, vendedor ambulante o vendedor estacionario, ¿sí? Que son aquellos, por ejemplo, los que están en los mercados públicos, ¿ya? Por lo En las menos, plazas de profesora, mercado. Ajá. por lo menos yo el fin de semana estuve en Santa Marta y Ujú. estuve con mi mamá, la acompañé a un expendio de verduras que queda cerca de la casa donde Un viven. mercadito, que llama uno, un Eh, mercadito. entonces, mi mamá le gusta ir allá porque a ella le gusta coger un poquito de cada cosa. Entonces, llegó y cogió, digamos, una libra de tomate, una bolsita para la libra de tomate, Ay, total. una libra de zanahoria, otra bolsita para la libra de zanahoria, una libra de algo, otra. Y entonces, cuando ya venía, ella tenía su bolsa que lleva al supermercado, una bolsa grande, Ajá, reutilizable, pero dentro de esa bolsa llevaba 10 bolsitas más con un poquito de cada cosa, un poquito de cada total. cosa. Entonces yo le digo, tú ahí no estás haciendo nada, ¿para qué llevas esa bolsa si dentro de ella llevas 10 más? Entonces, también es un tema, digamos, Aquí se los que voy a subrayar. le falta todavía, Aquí se los estoy señalando. Un tema que Tipo cultural. claro, sí, un tema cultural.
un es tema bastante cultural, difícil trabajar a la cultura, es un sobre todo tema cuando toda la vida de pronto están acostumbrados a hacer eso. jocosamente hoy en día salen los memes y que esto no pasa en Europa. Y de verdad que sí, esto no pasa en Europa, sí. O sea, no es desmeritando nuestro país, no, yo amo mi país y todo. Sin embargo, acá, pues todas las políticas son encaminadas no sé, o sea, no, son divinas, divinas, porque aquí hay política, el derecho que se ejerce acá en Colombia es una cosa, mejor dicho, ahí sí se llama derecho, recta, ¿sí? Muy recta, y las políticas y las leyes, las normas, aquí hay normas para todo en Colombia, y las normas salen y son muy buenas, pero hay algo a nivel cultural que siempre es atenta, ¿sí? Atenta contra el buen juicio de todas esas políticas, de todas esas leyes que se desarrollan, ¿sí? Y es una parte que no nos interesa, o sea, esa es la razón. ¿Por qué no llevas tu bolsa? ¿Por qué no llevas esto? ¿Por qué no llevas lo otro? Entonces, ¿por qué afecta la parte cultural? ¿Por qué? A ver, y les digo, hay una cosa y es la siguiente. Cada vez que sale una política de esta, pues va sumada a un impuesto, pero aquí el nivel de corrupción es tan alto que esos impuestos pues se pierden de cualquier manera, ¿sí? Se pierden de cualquier manera y pues bueno, no vamos a hablar de política ni de nada de eso. Pero ¿cómo afecta eso a la parte cultural? Pues que la gente dice, si me van a multar, pues que me multen. O, o esa plata finalmente se va a perder. Ese es el pensamiento acá. En países como en Europa, Estados Unidos, o sea, en otros países, cuando las políticas salen y salen también con impuestos, o sea, no, si no sacas la basura en la parte donde debe ser, el día que debe ser, etcétera, etcétera, si no llevas tu bolsa, si la bolsa pues no es de papel, si la bolsa no es reutilizable, cosas así, te van multando enseguida. Pero allá los impuestos se utilizan en pro de eso mismo. Sí me hago entender, o sea, eh, bueno, Sí, te cobro. señora, pero es que, por ejemplo, la opción del nuevo código de colores, yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe cuáles son esos colores. Porque, bueno, Como les digo, o sea, los impuestos se cogen, pero ahí se hay una supone cosa que los impuestos interesante. deberían ser para educar a las personas, pero como se pierden en el camino. Ya se convierte en un tema pedagógico. No hay Exactamente. Sí, pedagogía porque es para que la exacto, implementación. para nada, porque ni en los Toca, colegios, toca porque les soy enseñarle a la sincera, gente. Sí, cuando estuve en el exactamente. colegio daban la materia de ambiental, pero créame que como tal en sí no enseñan nada. O sea, no le enseñan a valorar porque estaba como más bien como una materia de relleno. O sea, a uno le tocaba Exactamente. cursar sí porque sí, pero no Entonces, porque pero realmente enseñan fíjate algo. que tú mencionaste algo y era lo del tema del código de colores. El tema del código de colores debía regir para el tema de la disposición final de los residuos sólidos, debía regir a partir de enero del 2021. ¿Qué pasó? El año pasado, como se metió todo el cuento del COVID, mi hijita, la plata toda era para COVID, ¿sí? Entonces no hubo esa pedagogía que tú estás mencionando y esa educación que se le debe dar a la población antes de implementar una norma, ¿ya? Este año, entonces, ¿qué se hizo? Que este año quedó modo prueba, ¿sí? Este año es el año donde todo el mundo debe migrar a ese nuevo código de colores. O sea, este año se les dio de chance y gabela a las empresas, sobre todo, y más que todas las empresas, para poder hacer esa adopción de ese nuevo código de colores y esa nueva disposición final de los residuos. Pero esto es una parte, pues lo voy a mencionar acá, de pronto yo creería que ya lo habían mencionado en otras asignaturas, sin embargo, sucede algo y es que cuando nosotros hacemos disposición final de los residuos, acá en Colombia pasa lo siguiente, usted puede tener la bolsita blanca para todo lo que sea reciclable, puede tener la bolsita negra, que es para todo aquello que no es reciclable, pero que tampoco es desecho orgánico. Pues los papeles del baño, los restos de papel, servilletas llenas de comida,
sí, cositas así. O usted se tomó un juguito de cajita, pum, eso va en la negra, ¿ya? Y en la verde va a ir todos los residuos orgánicos. ¿Cuáles creerían ustedes que son los residuos orgánicos? Hombre, los desechos de comida, sí, los restos de comida, que usted peló la yuca, la papa, la mazorca, todo eso que son residuos que se pueden descomponer fácilmente y que lo contrario nos sirven es para alimentación de animales o nos sirve para abono. Entonces, listo. Usted muy juiciosamente hace esa separación en la fuente que se llama así, en su casa, y usted hace esa primera separación en la fuente es porque es la generadora del residuo, ¿verdad? Entonces, y usted pone esas 3 bolsitas ahí. O sea, acá no hay una política que diga, el día lunes va a pasar el camión de todos los reciclables, o de pronto no un camión, pero sí van a haber 3 puntos de acopio en la ciudad, ¿sí? Donde usted va a llevar todos los reciclables. Ojalá y eso existiera. O van a haber 3 puntos de acopio donde usted va a llevar todo lo orgánico. Es que aunque la persona separa, igual se hace contaminación cruzada al momento de la recolección de los residuos. Claro, porque aquí todo va para el mismo camión de la basura. Entonces, no se hace nada. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que uno hace normalmente? Bueno, ¿qué es lo que uno puede hacer en su casa normalmente? Uno lo que adopta es recoger las botellas plásticas, cartones y no sé qué, y uno se lo da al señor que pasa por ahí, reciclaje, reciclaje. Entonces uno se lo da al señor que pasa haciendo reciclaje, ¿sí? Eso es como lo mucho que uno puede hacer. El tema de los residuos orgánicos, pues también, uno si tiene animalitos y eso, no sé qué, aprovecha eso. Pero de resto todo se va porque es el mismo camión de la basura que pasa. ¿Por qué les digo que eso no pasa en Europa? Porque hay políticas que están definidas y por eso les comento. Hay centros de acopio definidos. Es más, a la gente les hacen hasta reducción de impuestos por generar esas acciones, ¿sí? Por el simple hecho de tú trasladarte hasta un punto de acopio y llevar todo lo que sea para reciclaje, a ti te hacen descuento. En Medellín lo están usando. En Medellín lo están usando en estaciones del metro, ¿sí? Donde tú llevas tus botellas plásticas y no sé cuántas botellas te dan pasajes, o sea, te dan el pasaje para poder, te recargan una tarjeta para subirte al metro con un pasaje, 2 pasajes, no sé, ¿sí? Entonces, son estrategias, pero más allá de generar el impuesto, porque necesitamos recaudar impuestos, ¿sí? Porque necesitamos recaudar ciertos dineros, es la inversión de esos dineros y la buena recaudación de esos impuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que acá en Colombia, pues, se ve muy obstruida esas acciones donde usted piensa que, bueno, sacaron un impuesto para la bolsa. Lo mismo pasó con el tema del icopor, ¿sí? Y el icopor se sigue vendiendo a diestra y siniestra. Y ya hay una política, porque se llaman plásticos de un solo uso. No crea que ahí solamente cayó la bolsa, ahí también cae todo el tema de icopor. Y volvemos a lo mismo que mencionó el compañero ahora. Entonces tú te vas para esas zonas donde están los vendedores ambulantes o vendedores estacionarios, ¿y qué pasa? Que vas a comprar un perro caliente, ¡pam!, te lo dan en una cuestión de icopor. Vas a comprar una sopa que vende y ¡pum!, te lo dan en donde, en un vaso de icopor, ¿sí? Vas a cualquier cafetería y ¿qué te dan? Vasos desechables, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque aparte de todo, entonces ahora viene otra cuestión, y es que aparte de todo, son costosos los que son de cartón. Y no crean que todos esos que son de cartón que están utilizándose ahora, bolsas de papel y cosas de cartón, no crean que son tan buenos. Serían buenos, buenísimos, cuando no tienen ningún tipo de imprenta. ¿Cómo así? Cuando no tienen ningún tipo de logo. Ahí se están utilizando tintas. Las tintas son los que son difíciles de degradar, ¿ya? El papel sí se degrada, la bolsa de cartón, el cartón, todo esto logra degradarse, pero cuando está contramarcado, ¿sí? Entonces ahora las empresas que han hecho, Olímpica, ya dejó de utilizar plásticos, dejó de utilizar icopor, ahora utiliza para la cafetería, utiliza vasos, pero todos los vasos están contramarcados, dicen cafetería y con el logo de Olímpica. Entonces, hay
yo no diría que desinformación, sino que no es desinformación como tal, sino que al tratar, como que las empresas al tratar de fidelizar ciertas marcas, o que de que la gente no pierde ese norte de que, esta es la marca que yo compro, que utilizo, pues hacen todo eso. No sé qué opinan de esto que estoy mencionando ahora. Bueno, profesora, ahorita con el tema de la pandemia que se puso muy de moda el tema de domicilio, uno ve, se ve mucho cómo las empresas se especializaron en ese tema del empaque para pues, Ujú. ofrecer sus productos. Entonces usted, digamos, pedía unas hamburguesas y sí, hay muchas empresas que usan el cartón o el papel. Entonces usted veía la hamburguesa metida en una cajita de cartón, pero entonces venía toda forrada, como usted dice, con la tinta del nombre de la Ujú. empresa, las redes sociales y todo lo demás. Aparte de eso, se lo metían en una bolsa de papel de que También igual también contramarcada. tenían contramarcada con el nombre, con las redes sociales y aparte de eso tenía un sello también de goma contramarcado con todas las redes Sí, un sociales. sticker. Sí. Es correcto. Entonces, estamos hablando ya de tres cosas en una sola compra. Y como eso prácticamente se volvió en un boom. Ahora el domicilio es lo más de moda que hay. O sea, eso es lo que se ve. Usted compra una pizza y le dan una caja con 20.000 pizzitas pegadas y pintadas en el cartón. Entonces, también es como especie, como una desinformación también con el respecto a qué tan contaminante es las pinturas o las tintas que se usan para imprimir ese tipo de empaque. Sí, o sea, es Bueno, que lo que dice ahí es que las empresas pues le dan más importancia al marketing que como tal a cumplir una norma al 100%, porque ella al final lo que dice, pues gobierno, te estoy cumpliendo, ya no estoy utilizando plástico o esto, y como la norma pues siempre tiene vacíos, tienen de dónde agarrarse. nosotros somos especialistas acá en Colombia primero en hacer normas y segundo en evadir la norma. O sea, la norma no ha terminado de poner un pie en la calle, o sea, no ha terminado de ver la luz, ¿sí? Cuando ya se tiene cómo evadir la norma, ¿sí? Cómo evadir la norma. Entonces, lo que tú mencionabas y precisamente hablando de normas, ¿cuáles son los antecedentes de esta gestión ambiental? O sea, ¿cuándo en Colombia se empezó a hablar de gestión ambiental? Eso no fue ni ayer ni hoy, ¿sí? Colombia está hablando de gestión ambiental desde el año 93 con la ley 99, donde se crea el SINA, que es el Sistema Nacional de Ambientes, donde se empieza a hablar de a medio ambiente en Colombia. ¿Sí? Por primera vez en Colombia se empieza a hablar de que las empresas tienen que implementar, de que, mejor dicho, cualquiera de nosotros los colombianos tiene que llevar un desarrollo sostenible, ¿sí? No solamente las empresas productoras, sino también las construcciones, etcétera, todo el sector productivo, todo el sector industrial, todo el sector alimentario, tenía que involucrarse con ese cuidado del ambiente, ¿ya? Esa ley, la ley 99, perdón, sí, la ley 99 del 93, habla del desarrollo sostenible. Mejor dicho, es la primera vez que en Colombia se empieza a hablar de ese desarrollo sostenible. Y dice que conduzca el crecimiento económico. O sea, nadie te está diciendo, hombre, tú tienes una empresa, que es lo que ustedes mencionaban ahora. Tú tienes una empresa y tienes que tratar de fidelizar a ese cliente, ¿verdad? Y al término de eso, o sea, tú tienes un crecimiento económico ahí. Pero a la vez yo tengo que pensar que no voy a elevar esa calidad de vida y ese bienestar social a cuestas de qué, ¿sí? Si yo voy a crecer y a elevar mi calidad de vida, pero teniendo en cuenta lo que les decía al principio, porque es que yo quiero agrandar la empresa, entonces venga y más fulano, venga y córteme todos esos árboles que están ahí porque yo necesito hacer 2 espacios más porque la empresa está creciendo y necesito agrandarla. No, no, o sea, tengo que velar porque esos recursos naturales que nosotros tenemos no se agoten, ¿sí? Que no se deterioren. Entonces, ¿por qué? Porque hay un derecho y es que nuestras futuras generaciones también lo puedan utilizar, también puedan satisfacer esas necesidades. Y esto es algo
muy crítico porque yo se los digo con toda sinceridad, bueno, yo vivo en Santa Marta, yo soy de Santa Marta, y hace 30 años, uno cuando llegaba ahí a la redonda que hoy en día está en Mamatoco, desde que uno llegaba ahí, de ahí para allá era monte. O sea, quien iba para Minca y eso era como si fuera para las fincas, ¿ya? Y uno llegaba ahí y ya el clima cambiaba. Ahora no. Toda esa cantidad de construcciones. Entonces, mis hijos, por ejemplo, ya mis hijos no van a vivir esa experiencia. Ahí lo que uno llama el yucal. En el yucal la gente tenía fincas, o sea, no era una casita como tienen ahora, no. Eran fincas, o sea, con sembrados, ¿sí? Con animales ahí, animales pues de granja. La gente tenía sus propias gallinas, tenía sus cerdos, ahí mismo en el yucal, o sea, apenas usted dobla, hoy en día apenas usted dobla. Entonces, esas son cosas que mis hijos no van a ver porque estoy hablando de hace 30 años atrás. Hoy en día, ¿qué hay? Parques de Bolívar, 1, 2, 3, 4, 5, Urbanización El Cisne, Mirador del Cisne, no sé qué del Cisne, Ciudad Equidad, o sea, creció la ciudad. ¿Es posible? ¿Hubo un desarrollo económico? Sí. Se eleva la calidad de vida, sí. Un bienestar social, sí. Sí, porque usted también tiene derecho a tener su casita, ¿verdad? Pero notablemente se agotó el recurso natural que había ahí en toda esa zona, ¿sí? Y por esa es la razón de que usted siente calor cuando va para allá, ¿ya? Ya solamente se siente el fresquito, mejor dicho, cuando uno va llegando a Minca, pero antes no, o cuando está llegando a los balnearios, pero por la cercanía del río, ¿sí? Pero del resto, ¿verdad? En la práctica este concepto ha variado de matices. ¿Cuál concepto? Pues el de desarrollo sostenible, ¿ya? Es más la aplicabilidad, ¿sí? Cómo se va a aplicar, cómo se va a internar ese concepto, ¿ya? Por eso dice que considerando los aportes de la consulta, se podría afirmar que en Colombia, ya hablando particularmente de nuestro país, el desarrollo sostenible, más allá de ser un proyecto de desarrollo y eje de políticas nacionales, se percibe como un reconocimiento de la oferta ambiental del país asociado a la capacidad nacional para ordenar y reglamentar el uso y transformación de la misma. Aquí en Colombia, ¿qué se hizo? Pues lo que le decía yo, somos expertos en hacer políticas, en hacer normas, en hacer leyes, ¿sí? Entonces, se reglamentó fue eso, ¿sí? Entonces, empiezan a salir todas las políticas, entonces, todo lo que viene, ¿por qué? Porque se busca ese desarrollo sostenible. Se ha traducido en la necesaria introducción de la variable ambiental en los escenarios de toma de decisiones por instancias públicas, privadas y gubernamentales. Por eso se ha introducido todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión ambiental, políticas ambientales, no solamente en las instituciones públicas, sino también en las empresas privadas. Cuando habla de públicas, habla también lo que tú decías ahorita, la educación, ¿sí? Hay que meterlo en la educación. Pero no solamente introducir este tipo de cátedras de ambiente, ¿no? Sino que sean verdaderamente implementadas, que el conocimiento sea impartido de la forma que debe ser. Entonces, como decías tú, no, ponen la materia de relleno. Entonces, imagínense, nadie le presta atención, ¿no? Y aparte ni la califican a veces en ocasiones. Entonces, cuando no la califican, peor el asunto, ¿ya? A la vez, instancias públicas, bueno, ¿qué se debe hacer? Se han sumado a la prevención y mitigación de daños ambientales dentro de sus actividades y posibilidades. Aquí uno tiene que tener mucho cuidado porque aquí es como el que rompe paga, ¿sí? Y eso se ha cogido folclóricamente en ocasiones. El que rompe paga, entonces, ay, no, yo corto esos árboles, ¿y cuánto es la multa? Vuelvo al mismo ejemplo, usted necesita agrandar su empresa, coge y corta los árboles, ¿sí? Prefiere pagar la multa, porque sabe que paga la multa, pero igual quedó con más espacio en la empresa. Sí me hago entender. Sí, señora.
Entonces, no es el que rompe paga, ¿sí? Eso es lo que dice uno jocosamente. O rompe viejo, paga nuevo. Aquí no. Cuando se habla de prevención y mitigación, más que todo la prevención. O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Será que yo puedo construir? Entonces construyo a un ladito de donde están esos árboles, ¿verdad? Para no tener que cortarlos o talarlos, ¿sí? O hago un espacio más pequeño o busco otro espacio. Eso es verdaderamente hacer prevención. Eso es crecer, porque no le vamos a decir a la empresa, hombre, no crezcas, ¿sí? No cojas un espacio más. Cuando hablamos de la problemática ambiental en los sectores productivos, ya aquí la cosa se torna de otra manera. Y es lo que venimos mencionando. ¿Qué estamos enfrentando hoy en día? ¿Qué estamos enfrentando hoy en día? Que hay empresas o el sector productivo cada día produce más. Ahora hay más gente y hay más gente con las posibilidades de comprarse un carro, por ejemplo. ¿Qué hacen las empresas automotrices? Pues hacen más carros, ¿sí o no? Hacen más carros. ¿Y qué pasa que si hacen más carros? Pues la problemática ambiental, el calentamiento global, todas las acciones que tengan que ver con los daños al medio ambiente, pues se van a exacerbar, se van a aumentar, se van a crecer. Entonces empieza ese tibiri y jala o el tiri jala, donde entonces las empresas, bueno, empecemos a desarrollar otras tecnologías, ¿verdad? Entonces ya se empiezan a inventar el carro eléctrico, se empiezan a inventar el carro con paneles solares, ¿ya? Y ahora están muy famosas las moticos eléctricas y están muy famosas las bicicletas eléctricas. Yo no estoy de acuerdo, o sea, aquí en mi casa teníamos una bicicleta eléctrica y pues chévere porque servía para transportar a los niños. Mi esposo la tenía hasta con una canastica y transportaba a los niños y todo. Es muy eficiente, obviamente ahorra energía, lo que usted no tiene ni idea, pero nunca va a dejar de ser mejor utilizar la bicicleta esa en que usted pedalee, ¿cierto? Usted pedalee, sude, quema energía, quema grasa, ¿verdad? Porque es que entonces ya ahora se ha vuelto que ¿cuántas baterías no se están generando con esta cosa? Pasa como el tema de los celulares, pasa con el tema, ¿sí? De los computadores, ya los computadores entonces después de 2 años, 3 años se vuelven obsoletos, entonces ya la gente ese computador no lo quiere, ese celular no lo quiere, que ya salió el iPhone 12, el 13, el 14, el 15, el 16, entonces se ve el sector productivo, bueno, y también porque ellos sí tienen que crecer, ¿verdad? Se ve en esta parte. Entonces ya son modelos de producción y de consumo insostenibles. Ya viene siendo todo lo contrario. Pone en peligro los recursos naturales, claro que sí. Es impresionante ver cuántas baterías de celulares no hay por ahí. De hecho, cuántos celulares no hay por ahí. A veces usted ve a los niñitos en la calle jugando con celulares. Ay, ese celular, no, ese celular no sirve. Eso era de los que costaba 50.000 pesos y ya el celular, pobre celular, ese era el propio aguantagolpes y ya hasta que se dañó. ¿O estoy equivocada? No, profe, la verdad es que sí es. No se le da pues, mucho valor. Y sí es cierto, a ver, pues, aquí en Colombia pues estamos acostumbrados de pronto a mejor pagar algo y no cuidar o no buscar la forma de cómo convivir pues con el entorno que ya está. El No, ejemplo de la profe, bolsa. y lo otro no solo es en el tema de celulares y eso que o sea, cada marca o cada compañía tiene una cosa diferente. Por lo menos en el caso de los cargadores. Hay unos celulares que tienen sus cargadores específicos, entonces si usted tiene en su casa, su hijo tiene o un celular diferente, su esposo tiene un celular diferente, entonces cada uno tiene un cargador distinto. Entonces, por lo menos ahorita con el tema de los iPhone y que por preservar o cuidar el tema del medio ambiente, los últimos celulares vienen sin cargador, pero resulta y pasa de que usted necesita cargarlo y adicional a eso, usted se compra un teléfono recaro y tiene que comprarse un cargador que vale
también un montón de plata porque el teléfono no lo trae, dizque porque están cuidando el medio ambiente, pero entonces, ¿con qué cargue ese teléfono si los demás cargadores no les sirven? Ah, hágame el favor, imagínese. O sea, es que, y vuelvo y le digo, se ha vuelto algo, se han vuelto consumos insostenibles. O sea, entonces, era lo que les ponía el ejemplo, ¿no? La bicicleta eléctrica o una moto eléctrica. Entonces, yo, es controversial porque, vuelvo y les repito, o sea, yo tuve en mi casa y son buenísimas y son chéverísimas y todo el cuento. Obviamente te desplazan mucho más rápido y más cómodo que una moto, ¿sí? Perdón, bueno, que una bicicleta, te desplazan más rápido que una bicicleta. De pronto en consumo de gasolina pues es más cómodo porque lo que tú gastas en energía es casi nada, ¿sí? Es casi nada en la energía que se gasta, pues pones a cargar las baterías. También traen baterías de litio, ¿ya? Pero está bien, pero es que yo no estoy dando una solución a largo plazo, estoy dando una solución en el momento, donde yo le complazco a la gente y les doy herramientas para que puedan avanzar, ¿sí? Pero va a pasar lo mismo que con los celulares, a la vuelta de un año, 2 años más, ¿ya? Tanta gente comprando, van a ver el reguero de baterías por ahí, bicicletas que ya definitivamente, o moticos eléctricas que ya definitivamente pagaron su vida útil. Esas motos duran en promedio unos 5 años, ¿sí? 5 o 6 años. Y usted dice, no, friegue, comprar una motico de esas en 2 millones, 3 millones, sí, me estoy ahorrando tales pasajes, y uno saca cuenta y dice, es más rentable eso. Y sí, es verdad, económicamente hablando es muchísimo más rentable, pero al final del día, ¿qué es lo que nos está quedando? ¿Ya? Dios quiere y no pase como pasa siempre, que quedan los cementerios de motos, los cementerios de carros. Ahora también va a pasar lo mismo, los cementerios de moticos eléctricas y etcétera, etcétera. Entonces, la comunidad internacional, ¿qué dice? Hay problemas graves en este mundo y se han abierto foros de talla mundial, como la Declaración de Río de Janeiro, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, ¿sí? Donde todo el planeta se siente, o sea, todos los países se sienten como en esa responsabilidad, ¿sí? En esa responsabilidad que tienen del cuidado del medio ambiente. ¿Qué han dicho todas estas cumbres, en todas estas declaraciones que se ha dicho? Hombre, se necesita proteger el medio ambiente y esto es una responsabilidad de todos. O sea, puede que Estados Unidos esté aportando su granito de arena, puede que Colombia su granito de arena, pero si allá la China, la India no están haciendo nada, pues esto no, esto es como, como un granito de arena, ¿sí? Que de granito en granito se va sumando, sí es cierto, pero hay que fortalecer, ¿sí? Esos países que todavía no han entrado como en la misma órbita o lo están haciendo, pero de manera muy baja, ¿sí? Esa responsabilidad debe ser mayor, ¿sí? Debe ser mayor. ¿Qué implica relacionar lo público y lo privado? Ay, ahí es donde, como dice uno, ahí es donde mueren muchas cosas, ¿sí? Mueren muchas cosas, porque es que, y sobre todo la gente que trabaja en el sector público, peor, ¿sí? Lo privado porque a la gente lo pueden sacar más fácil, lo pueden echar más fácil, ¿sí? Pero es un llamado urgente a qué? A modificar los actuales patrones de producción y consumo. Y ahí no agotamos el tema, porque vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿sí? Por más intentos que la sociedad ha hecho, hombre, porque en definitiva no se baja el tema del transporte? Y entonces uno dice, bueno, ya por lo menos la gente se va a ver obligada a coger bus y no va a estar sacando tanto su carro. O el tema de la inseguridad, ¿sí? Entonces ahora es muy inseguro porque entonces vas en una bicicleta, rácata, te roban la bicicleta, ¿ya? Entonces hay que modificar los patrones de producción, ¿ya? Debe emprenderse tanto en países desarrollados como aquellos que están en vías de desarrollo. Obviamente va a ser muchísimo más complicado en los que estamos en vías de desarrollo.
¿Cuáles son esos principales problemas medioambientales del momento? O sea, lo último, pues, calentamiento global y cambio climático. ¿Qué diferencias hay entre esos dos que han escuchado de pronto en asignaturas anteriores? Calentamiento es por el aumento de la temperatura como tal de la Tierra. La extensión de la capa, pues obviamente los rayos solares penetran mucho más a la Tierra, lo que hace que la temperatura pues haya aumentado. Y el cambio climático también en parte por esto, pero también tiene que ver mucho por el tema de de todos los gases de invernadero y todo este tipo de cosas pues, que hacen que ya no es ni siquiera predecible las épocas de lluvias, de sequía. Porque, por ejemplo, antes uno sabía, por ejemplo, para tales meses son lluviosos, tales meses no. Lo cierto es que ya no. Ahora estás tú así, está el sol y ya en la tarde a la nada ya está un aguacero, pero aguacero. Exactamente, lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo esos fenómenos, ¿no? Que el fenómeno de la niña, que el fenómeno del niño, la tormenta yo no sé quiéncito, la tormenta yo socuacito, el tifón no sé quiéncito, ¿sí? El calentamiento global, como tú lo mencionaste muy bien, hace parte del aumento de la temperatura, ¿sí? El aumento de la temperatura acá en la Tierra, derivada de muchas cosas, lo que mencionaste ahorita, gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cuando hablamos de cambio climático, son esas afectaciones que estamos teniendo por el tema de fenómenos climáticos como tormentas, huracanes, ¿sí? Cambios en eso, que ya no se puede predecir muy bien, ya no se puede predecir cuándo van a ser los cambios de las estaciones o cuándo va a llover. Ya eso es muy complicado predecirlo, ¿sí? Y no es como antes que uno decía, no, en Semana Santa siempre llueve, o sea, en abril siempre llueve. Y pasamos, creo que fue el año pasado y no cayó ni una gota de agua, ¿sí? No recuerdo si fue el año pasado o este, pero en abril no llovió. Y en Semana Santa, yo creo que por primera vez en mucho tiempo no llovió. Bueno, hablo en particular acá en Santa Marta, yo vivo en el barrio Los Almendros, no sé los demás, entonces, pero aquí no llovió. Y uno decía, caramba, el Jueves Santo siempre llovía. Y son eso que tú nos estás mencionando ahora. Son cambios también en lo general, en este caso, en cuanto a lo que tiene que ver con las condiciones meteorológicas. Hablamos también de la deforestación, ¿sí? La deforestación. Ahí la imagen lo dice todo. Para rematar, ¿sí? Tenemos el problema de incendios que se van dando como no, en Australia se estaba quemando Australia solo, ¿sí? Países donde de pronto, ¡pum!, de tanto calor que está haciendo, se van ellos solitos, los bosques se van quemando, ¿sí? No solamente aquella deforestación ocasionada por el hombre donde empieza con una tala masiva de árboles para producción, ¿sí? Sino también por lo que acabamos de mencionar. Sobreexplotación de los recursos, o sea, pareciera que ahí hay un granito, cójanlo, ¿sí? Ya el último granito que quedaba. Entonces, hay demasiada explotación de los recursos porque cada día la demanda es mayor. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿sí?, que eso fue implementado en Johannesburgo, adelanta acciones a través del proceso de Marrakech, que ¿qué es lo que busca? Actualizar, ¿sí?, modificar todo aquello que sean modelos insostenibles y de producción y consumo, o sea, todo aquello que usted está haciendo ahora, hoy en día, y lo que busca es incentivar a los países a que se empiece a generar una política integrada de producción y consumo sostenible, fortalecimiento de diálogo, participación, cooperación con todas las partes interesadas, etcétera, etcétera. En la constitución política, ¿sí?, Colombia pues declara y dice, hombre, yo no estoy ajeno a la realidad, yo también voy a poner mi aporte,
¿sí? Voy a poner mi aporte. Entonces, ¿con qué? Con hacer desarrollo sostenible. ¿Cómo vamos a hacer eso? Que fue cuando el país empezó a generar todo esto, la ley 99, empezó a hablar de medio ambiente en Colombia. Voy a establecer como uno de los principios fundamentales la obligación del Estado y las personas de proteger las riquezas naturales. Vea, nosotros somos el cuarto país megadiverso del mundo, ¿sí? Quiere decir que nuestra biodiversidad es tan rica que nos hace el cuarto país megadiverso. Entonces, imagínense, eso quiere decir que aquí hay cualquier cantidad de especies y cualquier cantidad de fauna y flora, incluso hasta desconocida hoy en día. Eso hay que protegerlo. Aquí hay muchos parques naturales, muchas reservas de bosques, ¿sí? De diferentes clases. Eso hay que aprovecharlo, eso hay que cuidarlo, ¿sí? Hay que cuidarlo. Para esto se han creado políticas ambientales. Aquí les pongo un ejemplo, ¿sí? Que dice que el Hospital Infantil Universitario San José se compromete a cuidar el medio ambiente. O sea, aquí declara una política ambiental, ¿sí? Se declara una política ambiental. Nuevamente mencionando lo de la ley 99, ¿sí? Donde se estableció todo eso, todas las acciones para la protección y recuperación ambiental como manera conjunta, ¿sí? Dentro de todos estos involucrados, teniendo en cuenta los criterios ambientales, pero haciendo una planificación, procesos de planificación. Y no es una tarea solito, ¿sí? No es una tarea solito. Entonces hay Ministerio del Medio Ambiente, pero ellos solos no van a lograr que estas políticas se cumplan. Eso tiene que ser en planificación, tiene que ser en sociedad, tiene que ser en compañía de los otros ministerios y de las otras entidades que hay a nivel gubernamental. Por ejemplo, esa cercanía que puede tener Ministerio del Medio Ambiente con un Ministerio de Educación o Ministerio del Medio Ambiente con un Ministerio de Salud, que todo busque que las políticas sectoriales y los procesos de planificación de los demás, todo sea acorde a lo que está pidiendo el ministerio, a lo que pide el Estado como tal. Entonces, el gobierno nacional en cabeza de este ministerio organizó el desarrollo de una política ambiental. ¿Sí? Dijo, bueno, la gente tiene que sacar una política ambiental con un enfoque que garantice el crecimiento sostenible, la reducción de la pobreza, incorporando para tal efecto consideraciones ambientales en políticas de sectores prioritarios y atendiendo problemas ambientales que afectan a los grupos más vulnerables de la población, siempre con la participación activa de la sociedad. Entonces, se dice que la gente tiene que declarar una política ambiental donde diga qué es lo que va a hacer. Pero aparte de esa política ambiental, hay unos, bueno, dentro de la política ambiental se incluyen temas fundamentales como el uso racional del agua. Siempre que vayamos a hacer una política ambiental, siempre vamos a hablar de agua, ¿sí? Aparte que es el recurso o el factor abiótico más importante que nosotros los seres humanos podemos tener. Uso racional de la energía, lo que mencionaba ahora, capacitación, así como nosotros estamos capacitando en este momento, salud, cuidado del ambiente, objetivos del desarrollo sostenible, responsabilidad social empresarial y manejo de residuos. Entonces, mire todo lo que te implica tener una política ambiental. El país viene desarrollando e implementando un conjunto de políticas y acciones nacionales e internacionales para contribuir al desarrollo sostenible de las sinergias intersectoriales y con la perspectiva de balancear las denominadas agencia verde y agencia gris. El país lo que ha hecho es buscar estrategias, ¿sí? Buscar estrategias a nivel internacional, sobre todo, para ese tema de tratar de no cobrar tantos impuestos, ¿ya? Sino que todo esto se haga realidad. También podemos hablar algo y es sobre la producción más limpia. Recuerde que estamos hablando de cómo empezó todo esto. Y esto fue como estrategia complementaria a todos los instrumentos regulatorios. Entonces, no había una producción más limpia, no había una política que a ti te obligara a hacer producción más limpia, ¿ya? Colombia ha venido avanzando de manera gradual pero firme
ya han incorporado la variable ambiental para mejorar el desempeño de los sectores productivos. ¿Sí? ¿Qué se busca con ese trabajar a producción más limpia? Enfoque que busca prevenir y minimizar efectivamente los impactos y riesgos del medio ambiente. Todo lo que usted está haciendo aquí es para proteger el medio ambiente. Más adelante nosotros estaremos hablando un poco más de producción más limpia. Programas de gestión ambiental. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ya decíamos que teníamos una política, ahora tenemos unos programas, porque los programas nos van a determinar cómo vamos a empezar a ejecutar, ¿sí? Debe tener un objetivo previamente, donde en el objetivo se enmarca qué es lo que se va a hacer, las metas que se han establecido para cumplir con esa política ambiental, imagínense. O sea, para yo llegar a tener una política ambiental que esté acorde a lo que dice el papel, debo empezar a implementar este tipo de programas, ¿sí? Y se llaman así, programas de gestión ambiental. Debo poner unas fechas determinadas, claro, con qué frecuencia voy a trabajarlo, con qué frecuencia voy a revisarlo. Y el responsable asignado es fundamental, porque a veces estas cosas no tienen doliente. Yo le comentaba a sus compañeros la semana pasada que el que hace HSQ, el que es brigadista, el que trabaja en seguridad de salud en el trabajo, mejor dicho, uno es el de todito. A uno nos toca hacer de todo, estar pendiente de todas las cosas. Eso no nos hace a nosotros impedimento para que nosotros conozcamos, por ejemplo, los programas. Entonces hay un programa de ahorro de agua, ¿sí? Cómo vamos a usar el agua, cómo vamos a hacer uso eficiente y racional del agua. Un programa de ahorro de energía, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Por eso lo que decía ahora, cómo hacemos con el ahorro de la energía, qué podemos utilizar si apagamos ciertos focos en las casas, ¿sí? Porque es que no es que yo la apago, pero como dice el dicho, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿sí? Si es regalado, mucho más, y eso pasa con los sectores vulnerables, ¿sí? Sectores vulnerables como los estratos 0, 1, 2, que pareciera que hacen derroche de energía, uno ya la piensa más porque tampoco voy a estar pagando, ¿sí? Yo pago la luz, ¿sí? Pero yo porque pague la luz, les cuento, yo no voy a pagar un montón de plata por luz, no. Hay que hacer programas eficientes de ahorro de energía también. Programa de manejo de residuos, lo que mencionábamos ahorita. ¿Cómo hago yo para tener ese manejo, esa separación en la fuente? ¿Sí? ¿Cómo yo no ser un generador de tantos residuos? Programa de manejo de sustancias químicas en donde lo haya, ¿sí? Porque no todas las empresas tienen que tener un programa de manejo de sustancias químicas, no es necesario que lo tengan. Manejo de vertimientos, dice en este lado de acá, ¿ya? Habla de manejo de vertimientos. En algunas ocasiones, pues hacemos vertimientos, como empresas, industrias de alimentos, o si usted tiene algo como algo automotriz, donde hacen reparaciones de los carros, donde lavan los carros, todo eso, hay que estar muy pendiente del manejo de los vertimientos, ¿sí? El de agua, energía, residuos sólidos, ya lo habíamos mencionado, almacenamiento de sustancias químicas también, y aquí hay otro que es el más interesante, diría yo, y es el de educación ambiental, ¿sí? El de educación ambiental. Vamos a ver este videito, pero yo voy a dejar de compartir un momento para poderlo compartir. Vamos a colocar acá. Compartir sonido también. Ya están aburridos de tanto escucharme, ¿verdad? Estaba interesante, muy interesante la clase. Ha estado interesante, bueno, eso es lo importante. Vamos vamos a dejar de compartir. Que era lo que quería hacer, salirme de la presentación. Bueno, ahora vamos acá.
Buen día, les saluda el Departamento de Recursos Humanos con jefa de departamento la licenciada Lorena Ruiz Ramírez, quien les desea un feliz nuevo ingreso. A continuación se otorgará una breve presentación sobre el sistema de gestión ambiental. Un sistema de gestión ambiental que es basado en la norma ISO 14001 facilita que una organización controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún impacto sobre el medio ambiente. Además, la gestión ambiental es una herramienta que permite que se controlen todos los aspectos que pueden minimizar e incluso eliminar todos los impactos que generen las actividades llevadas a cabo por la organización. Los objetivos perseguidos por las organizaciones a la hora de implementar un sistema de gestión ambiental pueden ser fundamentalmente mejorar el cumplimiento de la normativa en relación con el medio ambiente, identificar, prevenir y controlar los impactos ambientales que generen las actividades, servicios y productos que lleva a cabo la organización, fijar políticas ambientales que faciliten el alcance de los objetivos ambientales y mejorar las relaciones con las partes interesadas. Aquí se muestra el organigrama que se conforma por el subcomité del Sistema de Gestión Ambiental de CENIDET. Bueno, aquí habla en particular de una empresa. A ¿verdad? continuación, se mencionan Pero algunas es lo que debe políticas tener. ambientales que promociona el mismo TEC-NM. 1. Implementar y orientar todos sus procesos estratégicos del proceso educativo hacia la calidad del servicio y respeto del medio ambiente. Nosotros tenemos una política ambiental cuando implementamos sistemas de gestión ambiental. Bueno, hay una cosa y es lo siguiente. Yo puedo implementar un sistema de gestión ambiental, ¿sí? O sea, puedo tomar las actividades e implementarlas en el sitio de trabajo donde yo esté. Eso no me obliga a mí a que yo esté acreditado o certificado bajo un sistema de gestión ambiental, como es el caso de la ISO 14000. O sea, hay empresas, ¿sí? Hay empresas que implementan un sistema conforme a lo que la norma dice. Sin embargo, no pasan ese proceso de acreditarse o certificarse, porque les cuento que eso es costoso, ¿sí? Eso es costoso, ¿ya? 2. Promover en su personal, estudiantes y partes interesadas la prevención de la contaminación y el uso racional de los recursos. 3. La implementación, operación y mejora continua de un sistema de gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001. Y por último, coadyuvar a la conformación de una sociedad justa y humana con una perspectiva de sustentabilidad y ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido y sustentable. En estos tiempos de pandemia, se han tomado una serie de medidas para poder evitar contagios. Entonces, interesante esto que dice acá, cómo nuestros sistemas, por eso se llaman sistemas, los sistemas siempre nos invitan a algo que se llama la mejora continua, ¿sí? Los sistemas no son estáticos, los sistemas son cambiantes, los sistemas deben cambiar en conjunto a cómo va cambiando la sociedad y cómo van cambiando los tiempos. En este caso, pues nos tocó vivir el tema del COVID-19, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer las empresas? Hombre, apoyar, cambiar, hacer cambios, hacer inclusiones dentro de esas políticas que estén Una manejando. de ellas es usar siempre cubrebocas. Después de su uso adecuado, el cubrebocas es considerado un residuo riesgoso infeccioso y debemos desecharlos de la manera correcta para evitar más contagio. El proceso es el siguiente. La primera recomendación sería lavarte las manos antes de quitarte el cubrebocas, retirarlo sin tocar la parte que cubre la boca y la nariz. A continuación se recomienda rociar con alcohol el cubrebocas y destruirlo si es posible con unas tijeras para evitar que sea reutilizado. El tercer y más importante paso es tirar el cubrebocas en la basura de residuos no aprovechables o en la de residuos de riesgo. Por último, te recomendamos volver a lavar tus manos una vez que hayas terminado este proceso. Además del correcto desecho del cubrebocas, durante esta pandemia cada uno de nosotros aún tenemos responsabilidades para tomar medidas en el cuidado del medio ambiente y prevención de impactos negativos sobre este. Entonces, ¿qué otras acciones podemos tomar en CENIDET
como personal o estudiante, para contribuir? A continuación mencionaremos algunos. Número 1. Cuidar el agua. Tenemos la responsabilidad de hacer uso racional y eficiente del agua. Algunos ejemplos de eso serían cerrar la llave mientras te enjabonas las manos o te cepillas los dientes, revisar grifos y siempre reportar fugas de agua. Recordemos que CENIDET cuenta con una planta de tratamiento de aguas sanitarias. Número 2. Ahorra energía. Esto podría implicar apagar computadoras que no se estén usando, el uso racional de aire acondicionado, desconectar dispositivos electrónicos y o cargadores de celulares que no se estén usando. CENIDET cuenta con sensores de movimiento para el apagado y encendido de luz, granja solar con celdas fotovoltaicas a tecnología tipo LED. Número 3. Reduce residuos. Reduce el desperdicio alimentario, porque cuando tiramos comida a la basura estamos desperdiciando también la energía y el agua empleada para la producción, el transporte, el almacenamiento y la gestión de residuos. Bueno, yo creo que podemos después terminar de ver el video, pero básicamente lo que nos muestra el video es cómo yo empiezo a implementar, ¿sí? Cómo monto yo un sistema, por dónde me agarro. Lo primero donde tengo que agarrarme es por la normatividad. Yo no monto un sistema porque quiero, porque no. Para eso existen unas normas a nivel internacional, como son las normas ISO, se llaman documentos normalizados. Quiere decir que a nivel internacional se va a manejar en X país como se va a manejar acá en Colombia, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que trabajemos con documentos normalizados, ¿ya? Que hayan sido estudiados y aplicados en otras partes de otros países y que también se puedan aplicar acá. Que los conceptos, si ahí habla de gestión ambiental, da un concepto general, global, ¿sí? Los conceptos sean globales, no sean particulares, ¿ya? Por ejemplo, implementar un sistema de gestión ambiental como la ISO 14001 implica tener todo eso que mencionaban ahí en el video y hay una serie de requisitos, pero yo siempre debo empezar, la gestión ambiental siempre empieza por identificar. Yo debo empezar identificando los riesgos, ¿sí? Los riesgos que tengo en cuanto a riesgos ambientales, ¿ya? Nosotros que somos profesionales, bueno, ustedes que van a ser futuros profesionales en todo lo que tenga que ver con seguridad, salud en el trabajo, se empieza siempre es analizando los riesgos. Los riesgos están en todas partes, pero cuando hablamos a nivel ambiental, pues hablamos de los riesgos ambientales, ¿sí? Eso es lo primero que yo hago. Para implementar un sistema, lo primero que hago es un autodiagnóstico o un diagnóstico de la situación con una lista de chequeo que me invita a mí a empezar a evaluarme qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? A identificar qué es lo que mi empresa hace o qué es lo que mi lugar de trabajo hace y cuáles son los riesgos a los que está expuesto y cuáles son los impactos que está generando a nivel del ambiente con las acciones que lleva y hace a cabo día a día. ¿Ya? Todo el tema que hablábamos ahorita de todo el desarrollo que tienen las empresas, si lo hacen de manera sostenible o no, ¿cómo lo hacemos? Primero todos los sistemas deben ser medibles, ¿sí? Lo que decía ahorita, no solamente medibles, sino que deben ser continuos y deben apuntar a las mejoras, ¿sí? Siempre apuntar a las mejoras. Entonces, ahí eso era un ejemplo, lo que el video nos mostraba era un ejemplo de cómo uno va implementando y cómo va uno adaptando, ¿sí? El ejemplo del COVID-19 fue uno de ellos. Vamos a terminar aquí, ya nos falta esto de diapositiva nada más. No estoy compartiendo la pantalla. Asumiendo que estaba compartiendo la pantalla. Y bueno, para terminar esta unidad 1, ¿sí? Esta unidad 1, hablamos un poquito de lo que es impacto ambiental versus la capacidad empresarial. Este tema es largo, sin embargo, vamos a resumir en esta partecita, ¿sí? Todo lo que ha sido la competitividad del sector productivo, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Y qué
impacto ambiental ha tenido? Hay una falta de calidad a través de la cadena de producción, o sea, se tiene en cuenta muchas cosas, esto es en la parte productiva, ¿sí? Cómo las empresas por hacer y hacer y hacer, ¿sí? No tienen en cuenta esto. Cuando habla de falta de calidad, quiere decir que no se ha hecho la adopción a sistemas de gestión de calidad, ya sea de gestión de calidad o de gestión ambiental, ¿sí? Sino que se hace una producción que no es medible, que no tiene mejoras continuas. Eso es lo que te da el plus de tener sistemas de gestión tanto de calidad como ambiental, ¿sí? Que tú puedas a través de tu cadena de producción, o sea, a través de todo lo que haces, desde la recepción de las materias primas, la transformación de las mismas, la venta, ¿sí? El consumo, a través de todo lo largo de eso, pues se pueda tener mejoras, se pueda detectar las fallas, ¿sí? Mayores costos derivados de la necesidad de incurrir en acciones de remediación de ambientes contaminados. Hombre, cuando usted hace las cosas como cree que son y, por ejemplo, hace vertimientos a ríos o a cuerpos de agua que estén cercanos, eso le va a generar a usted mayores costos. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les digo, o sea, usted le va a tocar pagar, lo van a multar y hay que buscar estrategias para hacer bioremediación o para hacer remediación de sus espacios. El ejemplo más grande que uno puede mencionar de impacto ambiental fue el que hicieron con la Ciénaga Grande, ¿sí? Con la Ciénaga Grande, donde al construir una carretera, ¿sí? Al construir una carretera hubo un impacto grandísimo, hubo erosión, hubo deforestación, hubo muerte de la zona manglar, ¿sí? Pero porque no se tomaron las acciones que debían tomarse en ese momento. Entonces no había un paso de los cuerpos de agua, sino que eso se quedó estancado hasta que se murieron todas esas cantidades de mangos. Eso es impacto ambiental. ¿Cómo impacta, ¿sí? ¿Cómo impacta al ambiente lo que nosotros hagamos? Efectos sobre la productividad laboral derivados de la calidad del medio ambiente. Como si el medio ambiente que yo tengo, que estoy manejando, es el óptimo, eso va a incidir positivamente en la productividad, ¿sí? Va a ser más eficiente los recursos que yo voy a utilizar. Sin embargo, hay que tener cuidado, y ya lo habíamos dicho, en cómo voy a hacer esa explotación, ¿sí? Cómo voy a hacer esa explotación. También afecta en la competitividad la inestabilidad del marco regulatorio en materia ambiental. Todo lo que hemos dicho ahora, todas las normas que hay, pero son inestables, ¿sí? Son inestables. Entonces, el compañero mencionaba que en Santa Marta sí se cumplía, pero en Sincelejo no. Es más o menos de esa forma. La poca fiscalización, o sea, ¿quién hace la revisión de que en Sincelejo también se implemente, al igual que en Santa Marta? Y aquí empezó hace poco, pero me imagino yo que ciudades más grandes como Bogotá empezó desde hace mucho rato. Entonces, ¿quiénes son los encargados? Los entes encargados son las autoridades, ¿sí? Las autoridades son las encargadas de velar porque eso se cumpla. ¿Que conduce a una incertidumbre jurídica y técnica? Claro que sí. Claro que sí, y ese lo que decía la compañera ahorita, siempre quedan vacíos en las normas, ¿ya? Y muchos de esos vacíos son a nivel jurídico, pero también son a nivel técnico, donde no se dice todo lo que debería decirse en este tipo de documentos, ¿ya? Esto puede influir en costos adicionales en lo que deben incurrir las empresas para demostrar que los productos o servicios son limpios o generados amigablemente con el medio ambiente. O sea, las empresas ahora entonces tienen sistema de gestión ambiental, describen todo muy bien, muy bonito ahí, pero es una realidad, ahí es donde nosotros empezamos a cuestionarnos. Entonces, bueno, para ustedes dos que han estado conmigo en esta tarde, agradezco su atención, agradezco la participación y bueno, estaremos colgando esta clase en plataforma para los compañeros que no pudieron conectarse.